Amigos, estamos en una edición más de la mesa central de Periódico Zócalo. Aquí nos reunimos cada semana para tratar temas que son de interés para ustedes. En esta ocasión, y a propósito de un tema que llamó poderosamente la atención y que nosotros aquí publicamos y que tiene que ver con este caso del Hospital Psiquiátrico de Parras, bueno, pues quisimos reunir aquí a invitados que nos pudieran dar un contexto de este asunto, precisamente el tratamiento de estos hospitales y de otros en el estado particularmente. ¿Qué calidad tenemos actualmente en cuestión de servicios médicos, particularmente en los que se refieren al tratamiento de enfermedades mentales? No sé, doctor. Enfocándonos un poco más hacia la parte de salud mental, te diría que los presupuestos que se enfoca el Estado a salud mental tienden a ser un poco más escasos. Eso realmente. Diría que en Coahuila somos afortunados de contar con 2 hospitales psiquiátricos y con contar con una red de psiquiatras al interior del Estado y de personal de psicología y de asistencia psicológica. Diríamos, represento a la parte institucional, yo diría que funciona entre el DIF y el Estado. Entonces, salud, digamos, hay atención, hay a donde la gente puede buscar atención. Y creo que ahora, gracias al Seguro Popular, yo creo que hay una mayor cobertura de padecimientos, de desórdenes mentales, que mucha gente que antes no tenía acceso a ellos, ahora a través del Seguro Popular los adquiere. ¿Qué es de lo que se trata la bioética? La bioética es un estudio sistemático, estructurado, que se estudia la intervención del hombre sobre la ciencia de la vida y la salud. Todo esto regido bajo los principios y valores morales, y que aterrizándolo a lo que nos concierne como médicos, pues lógicamente es la atención directa sobre los pacientes, sobre los avances de la ciencia y también sobre las investigaciones, sobre las gestiones sanitarias, todas las normativas, etc. Bioética trata en toda la ciencia de la vida, llámese ingeniería, arquitectura, periodismo, todos para todos. Hay un código de ética del cual debemos estar estrictamente apegados precisamente para procurar el bien del ser humano y de la sociedad en general. Recurrentemente escuchamos, no aquí en Coahuila, en todo el país hemos escuchado casos en estos hospitales o centros de resguardo de pacientes de este nivel, que se cometen pues violaciones a los derechos humanos de los pacientes. En todos los servicios de salud y en las escuelas de medicina se enseña ese respeto. En la ética lo primero que se nos dice es primum non nocere, primero que todo no les hagas daño, y muchas veces el no hacerles daño representa tenerlos a resguardo, ¿verdad? Estar a través de conductas, de fármacos, de cuidados, resguardando esa vida y esa integridad y el riesgo que representa para sí mismo y hacia los demás. Entonces estas personas, pues dada la naturaleza de su patología, tienen recaídas y tienen mejorías, y entonces es al profesional de la salud, al experto en salud mental, al que corresponde marcar los protocolos de atención. Pero en general la educación del médico general, del médico cirujano de primer contacto es el respeto, ¿verdad? Y la derivación hacia el profesional de la salud mental, que va a establecer la pauta de cuidado y de tratamiento de estos pacientes. ¿Qué tan recurrentemente se respetan y qué tan recurrentemente no? En cuestión de los pacientes de salud mental. Yo creo que es el trabajo diario, ¿no? Uno debe ser y debe procurar en lo diario que se respete. Es parte del trabajo. Yo que mi trabajo, mi función es esa, buscar que se respeten los derechos, puesto que estamos hablando de grupos vulnerables, realmente grupos discriminados. Yo creo que eso es importante. ¿Qué hacemos las instituciones de salud para ver que se haga este respeto? Pues primero, estar abiertos a la sociedad, tener observadores ciudadanos, tener avales ciudadanos, tener las comisiones de derechos humanos como observadores, tener contacto directo con los pacientes hospitalizados, con los pacientes conocidos para ver quejas y sugerencias de la atención, y obviamente estar al pendiente del grupo que uno dirige. ¿Cuál sería desde su punto de vista la mayor carencia en este momento de los servicios de salud? Esa carencia que tendríamos que erradicar. El estigma de la enfermedad mental. Y la verdad es que la gente evita ir a buscar la atención, que la atención
de salud, cualquiera, especialmente la mental, entre más temprano, mayor éxito podemos tener o mayor tiempo de control. Entonces yo considero que el problema mayor para las patologías mentales es el estigma que todavía representa. Hemos avanzado bastante porque hace algunos siglos a un enfermo mental se le condenaba a la hoguera. Unos siglos más cercanos también se vivían amarrados, torturados, ¿verdad? Se consideraban endemoniados, ¿verdad? Y ahora pues tenemos unos diagnósticos más precisos y realmente en los últimos 30, 40 años, doctor, hemos avanzado bastante en la farmacoterapia. Siempre tenemos que estar al resguardo del trato digno a los pacientes, ¿verdad? Que se les tiene que dar de una manera justa, de una manera correspondiente, porque si ya estamos hablando de una relación médico-paciente, ahora ya se extendió médico-paciente-familia, porque atrás de cada paciente existe una familia y atrás de cada médico también existe una institución que lo puede respaldar. Entonces todos estos actores tienen que trabajar en conjunto en beneficio del paciente, tanto el médico, la institución y la familia, porque hemos visto que muchos de los pacientes son abandonados en las instituciones. Entonces es ahí donde están fallando. Y como dicen, los que menos participan son los que más gritan, o los que más ponen sus quejas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que ver todo el contexto en general, porque el principal al cual nos debemos todos es el paciente. Muchas familias llegan ya, no sé, con muy avanzada enfermedad y los quieren dejar al abandono en el hospital de Paros. Yo creo que la tendencia de la medicina y de las corrientes en salud es evitar el sistema del hospital de Paros como sistema nacional. El sistema manicomial ya quedó atrás. Yo creo que gracias a los avances en farmacología, los pacientes deben ser mejor tratados y encuentren una mejor recuperación junto a sus sistemas farmacológicos. Obviamente hay casos excepcionales, obviamente son los que están en Parras, y yo creo que sobre los que hay que estar en vigilar, y esto nos debe de servir pues, para estar más observadores, y esto es útil porque yo estoy seguro que después de esto las condiciones de los pacientes que están en Parras van a mejorar. ¿Tú crees que esté relacionada estas fallas, todo este tipo de cosas, con la falta de oficio de las personas que se dedican a la atención médica? La falta de capacitación. Definitivamente, aún con la mejor capacitación, la enfermedad mental sigue teniendo muchos misterios. Entonces la evolución, la decisión del paciente, el hecho de no confrontar en alguna ocasión al profesional que se trata de un enfermo, ¿verdad? No perder de vista esa situación que tiene alterada su razonamiento, sobre todo, su juicio, su memoria y las percepciones que de esa alteración se derivan, pueden generar conflictos que generalmente el que está ahí cerca, el profesional cercano o el supervisor de ese profesional deben de rotar personal, deben de dar cierto periodo vacacional, porque realmente hay un síndrome de desgaste profesional severo en la atención de pacientes seniles, de pacientes terminales y de pacientes psiquiátricos o de pacientes muy graves. ¿Qué papel jugamos los familiares de un paciente? Pues los familiares son los responsables desde el punto de vista moral y jurídico de nuestros pacientes, ¿sí? El Estado entra como un soporte en los momentos de crisis o en los momentos de agudización de un problema. ¿Y si existe esa responsabilidad o no? ¿O cada quien nos abandonó? No, es que ahí está mi paciente y arréglamelo ya. No, sí existe, no podemos generalizar. Así como hay familiares que están al pie del cañón y los vemos en unos servicios de urgencias y que duermen hasta en la calle porque están sobre su paciente, sobre su familiar. Pero hay otros familiares que de plano los dejan y los abandonan. Los podemos ver, Seguro Social, Secretaría de Salud, donde sea, van y los abandonan. Y luego son los que reclaman más y meten periódicas, todo, ¿sí? Pero repito, el responsable directo de los pacientes es la familia. Si no hay familiares de ningún tipo, entonces entra aquí el Estado, ¿verdad? Pero definitivamente es la familia. Yo creo que cuando un padecimiento es crónico, la familia más pintada se despide, implica un desgaste. Y obviamente cuando hay más enfermos dentro del mismo sistema, el desgaste es muy pesado. Y obviamente las instituciones de salud tenemos que entender esto y tenemos que ayudar en este proceso. Yo sí creo que los hospitales tenemos que tener las puertas abiertas para los momentos difíciles, tanto del paciente como del sistema familiar,
obviamente el bienestar social depende del bienestar individual y el bienestar individual depende de todo el sistema familiar. Pues yo sí creo que la familia es la responsable de la crianza y del proceso que sigan a lo largo de la vida de sus hijos, aun cuando tienen algún grado de discapacidad, con mayor responsabilidad. Pero sí creo que los sistemas familiares tienen que ver más a futuro y dejar más cimientos para poder protegerlos legalmente y socialmente, aún en la ausencia de ellos. ¿Falta vocación, doctora? En cuestión de los médicos. Fíjese que no hay un proceso tan severo de selección y luego de titulación, que el que no tiene una vocación, más muchas otras cualidades como capacidad intelectual, como tenacidad, como disciplina, orden, y capacidad de visualizar un futuro, no transitan por las escuelas de medicina o de enfermería con facilidad. Además, ya titulados hay una selección muy rigurosa del personal. Usted sabe que hay muchas situaciones hasta de desempleo, entonces para entrar en una institución que es un trabajo formal, un trabajo con prestaciones, no cualquier profesional entra, eso es la aspiración de muchos. Entonces no les veo yo falta ni de vocación ni de preparación. Sin embargo, siempre existe el imprevisto, siempre existe el caso especial. ¿Qué tendremos que exigir como pacientes? ¿A qué tenemos derecho? Dentro de los derechos de los pacientes está principalmente el recibir una atención, un trato digno. También tienen derecho a tener su expediente, tienen derecho a que se guarde su confidencialidad, también tienen derecho a ser tratados con la confidencialidad, a tener las facilidades para obtener una segunda o tercera opinión. También tienen derecho a recibir una atención en dado caso de urgencias en cualquier institución pública o privada, y también tienen derecho a que se les presentar sus inconformidades, y dentro de la ley marca cierto tiempo para que se le dé respuesta a esas inconformidades. Pero también una de las grandes obligaciones de los pacientes y de la familia es proporcionar toda la información, así, toda, al médico y a la institución para poder lograr mejor su atención. Porque si se oculta algo, entonces como médicos no puedo integrar todo mi protocolo para poder proporcionar esa atención.